Bienvenido a Impacto, la serie de entrenamiento en línea diseñada para fomentar el desarrollo de líderes que impacten a los niños. Este segmento de video llamado Construyendo una lección bíblica le capacitará para desarrollar una lección bíblica desde su fundamento. Aprenderá a cimentar el fundamento de una lección bíblica de la palabra de Dios y oración. Construir un marco que ayudará a los niños a identificar, entender y aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Y completar el proceso de la construcción a través del repaso y la evaluación. Antes del constructor comienza a construir, él consulta con el arquitecto sobre las especificaciones del plano. El arquitecto ayuda al constructor a ver el plano desde su perspectiva como el creador y diseñador. Durante el proceso de construcción, el arquitecto está envuelto activamente, continuamente proporcionando perspectiva y dirección en la construcción. Lo mismo sucede cuando comenzamos a construir una sesión de enseñanza o adoración. Dios es el arquitecto de la Biblia y Él quiere estar envuelto activamente cada vez que nos preparamos para enseñar su palabra a cualquier persona, incluyendo a los niños. ¿Cómo podemos permitir que Dios, el arquitecto, sea envuelta activamente mientras diseñamos una lección bíblica? Sí, podemos invitar a Dios a que sea un participante activo en el desarrollo de la lección al hablar con Él y escuchar cuando nos proporciona pensamientos sobre la lección y los niños. Invitamos al Señor a ser un participante activo mientras buscamos en su palabra verdades relevantes, así como historias bíblicas y versículos bíblicos que ilustran esas verdades. Finalmente, Él se asocia activamente con nosotros mientras presentamos las lecciones que hemos desarrollado, ayudándonos a llevar entendimiento a los niños y a preparar sus corazones para recibir su verdad. El plano de una lección es el plan de la lección. El plan de la lección incluye la base bíblica. También incluye el marco de la lección, las actividades que realizará con los niños que les ayudarán a identificar, entender y aplicar la verdad bíblica. Finalmente, concluye la lección cuando desarrollamos actividades de repaso y evaluación que estimulen la retención en los niños y una preparación más efectiva de la lección de nuestra parte. El plano de la lección, o sea, el plan de la lección, le permite preparar actividades de aprendizaje para todos los segmentos de la lección. También le ayuda a dividir la duración de cada segmento de la lección con el fin de tener suficiente tiempo para presentar lo más importante. Antes de que un arquitecto pueda comenzar a desarrollar planes para una construcción, debe de conocer cuál será la función del edificio que está diseñando. ¿Será utilizado como un hogar, negocio, iglesia o centro comunitario? El arquitecto crea un plan que se enfoca en lo que será la función del edificio. Cuando desarrollamos una lección, es más importante pensar en cuál será su función. ¿La sesión será de enseñanza, adoración o incluye elementos de ambas? Vean los planos de la lección incluidos en los recursos adicionales para descubrir las diferencias y similitudes. Cuando desarrolle un plan para su lección, primero enfóquese en cuál será el fundamento de su lección. Obviamente, ese fundamento es la palabra de Dios, pero ¿sobre qué aspecto de ese fundamento será diseñado su plan para la lección? Cuando determine el fundamento de su sesión de enseñanza o adoración, recuerde que menos es más. Es importante que reduzca el enfoque de la lección a una sola verdad bíblica. Después ayude a cada niño a comprender esa verdad y aplicarla a su vida a través de una variedad de actividades y experiencias durante la sesión de enseñanza o adoración.
Así que el fundamento de su lección es una verdad bíblica que esté respaldada e ilustrada por una historia, pasaje o versículo bíblico. La verdad bíblica realmente es la parte más importante de la lección que está preparando. Lo que deben aprender los niños y aplicar a su vida diaria es la verdad bíblica. Escoja una sola verdad bíblica. Escoja una verdad bíblica que sea relevante para los niños, no para los adultos. Asegúrese de que la verdad bíblica se relacione con las verdades que fueron enseñadas anteriormente y las que serán enseñadas en el futuro. En lugar de escoger al azar las verdades bíblicas cada semana, desarrolle un tema mensual o trimestral. Cada verdad bíblica estará relacionada a un tema mensual o trimestral. Declare la verdad de manera sencilla que puedan entender los niños. Visualice la verdad. Declare la verdad a través de toda la lección y haga que los niños la repitan. La verdad bíblica que utilizaremos en nuestra lección con los niños hoy es: cuando tenga miedo, confiaré en Dios. La historia bíblica es el pasaje de la Biblia que respalda e ilustra la verdad bíblica. Normalmente, cuando se prepara una lección de enseñanza o adoración para los niños, se selecciona una historia narrativa de la vida de un personaje de la Biblia. ¿Qué historia bíblica puede ilustrar la verdad? Cuando tenga miedo, confiaré en Dios. Por supuesto que existen muchas historias de la Biblia que ilustran esa verdad, pero la historia que he elegido utilizar hoy es la historia de David luchando contra el gigante Goliat, la cual encontramos en 1 Samuel 17. El versículo bíblico también ilustra la verdad bíblica, aunque no sea parte del pasaje en donde se encuentra la lección bíblica. Asegúrese de que el versículo bíblico que escogió sea fácil de entender y memorizar. ¿Por qué es importante que haya un versículo de la Biblia que ilustra la verdad bíblica? El versículo bíblico conecta la verdad bíblica con su fuente, la palabra de Dios. Memorizar este versículo puede ayudar al niño a recordar la verdad bíblica aún después de que la lección haya sido olvidado. El versículo bíblico no solo se debe presentar y memorizar, se debe explicar. No asuma que los niños comprenden el significado del versículo bíblico. Utilice actividades interactivas para ayudar al niño a entender el significado del versículo que está memorizando. Memorizar. Al memorizar el versículo, no nos debe preocupar tanto recordar palabra por palabra, sino recordar la verdad del versículo. Repasar. Repasar los versículos memorizados regularmente le ayuda a los niños a conservarlos en su memoria permanentemente, con el objetivo de que el niño recuerde estas verdades del resto de su vida. Una vez cimentado el fundamento de su lección, es tiempo de construir el marco. El marco le proporciona estructura a un edificio. Por lo tanto, el marco de su lección le proporciona estructura a la lección. El marco consiste de todas las actividades que realizará con los niños durante su sesión de enseñanza y adoración. Responda a la pregunta: ¿qué quiero lograr con esta lección? El marco incluye actividades que enfoquen la atención de los niños en la verdad bíblica, enseñan lo que dice la palabra de Dios sobre la verdad bíblica y les ayudan a descubrir formas en las que pueden aplicar la verdad a su vida diaria. ¿Qué verdad desea Dios que los niños conozcan? Esta parte del marco debe ser colocada al inicio de la lección.
Es importante que en el momento en que los niños entren en su clase o sesión de adoración, encuentran y interactúen con la verdad que Dios quiere que conozcan ese día. Proporcione actividades enfocadas en la verdad que ayudan a los niños a conocer claramente qué deben aprender, recordar y aplicar. Asegúrese de incluir actividades enfocadas en la verdad para los niños que llegan temprano, que presenten la verdad bíblica y que expliquen y ayuden a los niños a memorizar el versículo bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta verdad? Este aspecto del marco de la lección permite que los niños busquen en la Biblia y vean lo que la palabra de Dios dice sobre esta verdad. La historia bíblica debe ilustrar la verdad bíblica de manera clara para que los niños busquen cómo aplicar esta verdad a sus propias vidas. No solo lea la historia o el pasaje bíblico, ayude a los niños a experimentarla por medio de la vista, el olfato, sonidos, ayudas visuales, personajes, videoclips, buenas preguntas y actividades interactivas de aprendizaje. Incluya actividades que envuelvan a los niños en la historia bíblica para que puedan descubrir la verdad que la historia bíblica ilustra y cómo esa verdad aplica a sus vidas. Mientras los niños interactúan con la historia bíblica, continúe diciendo y haciéndoles repetir lo que Dios quiere que conozcan sobre la historia bíblica, la verdad bíblica. ¿Qué hará el niño con esta verdad? Ningún ministro de niños quiere que los niños sean solamente oyentes. Queremos que los niños sean hacedores, según Santiago 1:22. Pero a menudo fallamos en ayudarles a responder la pregunta, ¿qué haré con esto? Si nuestra enseñanza ha de ser fructífera y tener impacto eterno, debemos ayudar a los niños a responder la pregunta, ¿qué haré con esto? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a los niños a responder esta pregunta? Al proporcionar actividades en la clase o sesión de adoración que les ayudan a descubrir la manera en la que pueden aplicar la verdad bíblica. A proveer un tiempo de adoración en donde pueden hablar con Dios sobre su obediencia a esta verdad o recibir ministración relacionada a la aplicación de esta verdad. Al hacerlos responsables de la verdad que se les enseñó. Hay algunas ideas. Haga preguntas, organice grupos de responsabilidad, asigne un proyecto. Después de determinar la estructura de la lección, debe agregar los toques finales al plan de la lección. Estas adiciones incluyen el repaso. El repaso es la clave que ayudará a los niños a recordar las verdades bíblicas durante toda su vida. La evaluación. Después de cada lección, haga las siguientes preguntas. ¿Estaban los niños atentos y animados a participar? ¿Conocían los niños a los personajes, circunstancias y las acciones de la lección bíblica? Las respuestas de los niños demostraron comprensión de cómo la verdad bíblica se relaciona a su vida diaria. ¿Siente que los niños harán cambios en sus vidas basados en la lección de hoy? Una lección bíblica efectiva se construye sobre el fundamento sólido de una verdad bíblica respaldada e ilustrada por una historia bíblica y un versículo bíblico.
El marco de la lección bíblica son aquellas actividades que les permiten a los niños enfocarse en la verdad bíblica, descubrir por medio de una historia bíblica cómo se puede aplicar esa verdad y luego aplicar esa verdad a sus vidas dentro y fuera de la clase. Finalmente, el trabajo final de la lección son aquellas actividades que completan la lección, el repaso para los niños y la evaluación para el maestro. Esto concluye esta sesión de entrenamiento de impacto. Asegúrese de completar la posttarea y de entregar todos los requisitos de este curso según sea indicado. Gracias por participar en esta sesión y en la serie de entrenamiento de impacto. Es mi deseo que esta serie de entrenamiento de impacto le ayude a convertirse en un ministro de niños más competente que tenga un mayor impacto sobre los niños de su ministerio.